Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Hola Osvaldo, ¿cómo te va? ¿Cómo están las cosas por Rosario? ¿Cómo estás? Hola Ramiro. Y acá la Argentina sigue todavía conmocionada con el hecho que hablamos un poco el programa pasado sobre el atentado contra Cristina fallido, y bueno, y ahora parece que se está ampliando porque está llegando a más gente involucrada de la que se pensaba, del loquito suelto, que hablamos algo del programa pasado. Ahora parece que no, que en realidad es algo más estructurado. Sí, como nosotros lo sospechábamos desde un principio, diría el Chapulín Colorado, ¿no? Lo sospeché desde un principio. Tenés razón. Sí, pero hasta te acordás, esto solamente para hacer porque tenemos un tema importante ahora que tratar, pero ¿te acordás lo que pasó un par de días antes, que había aparecido, o una semana antes, no me acuerdo, un vendedor de estas aplicaciones que salió con una de estas herramientas a querer golpear? Parece que tiene alguna relación con la gente que hace los copitos de azúcar, ¿no? Sí, hay más cosas que las vamos a charlar más adelante, pero ahora vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, a Santiago Ortiz, que es el secretario general del Sindicato de los Periodistas de Paraguay. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, Ramiro, muchísimas gracias por el espacio. Un abrazo también a Osvaldo. Un gusto estar en contacto con ustedes. No, realmente el gusto es todo nuestro, Santiago, y estamos un poco también aquí conmocionados por la situación de Paraguay, ¿no? Principalmente en esa frontera caliente, ¿no? Que conforman las ciudades de Pedro Juan Caballero y de Ponta Porá, que es yo conozco esa región, Santiago, que es una ciudad binacional prácticamente, que la divide apenas una avenida, ¿no? Y que es tan complicado, ¿no, Santiago? Sí, bueno, la situación en Pedro Juan es complicada hace mucho tiempo, ¿verdad? Quienes conocen sí. la región podrán comentar. Eso que decías es un elemento fundante de la situación, el hecho de que una calle simplemente sea una frontera seca ya de por sí es complicado, y que la frontera sea tantos kilómetros de ser simplemente una avenida casi compartida lo hace también bastante delicado, ¿verdad? Más aún por la presencia allí desde hace décadas ya de grupos criminales vinculados al narcotráfico, al contrabando, a todo tipo de delitos que prácticamente se han apoderado de esa zona, ¿no? Sí, estábamos hablando, sí, a ver, corregime, por favor, Santiago, no quiero decir cosas incorrectas, vos estás en Paraguay, sabes mucho mejor que nosotros, pero creo que estamos hablando de algunos grupos inclusive, digamos, transnacionales, ¿no? De acá de Brasil, el PCC, Comandos Vermelho, Bala na Cara, 3 grupos que son muy, pero muy peligrosos y que se dedican, entre otras cosas, al narcotráfico internacional, ¿no, Santiago? Sí, se habla mucho principalmente del PCC aquí en Paraguay. Hay un grupo local también, denominado Clan Rotela, se disputan el dominio de las cárceles. Ahora el contrabando también de cigarrillos, que es un delito que afecta mucho al Brasil, o sea, que está principalmente dirigido al Brasil, y que tiene en Paraguay, aunque también llega a Colombia, a México, a prácticamente toda América Latina desde aquí, desde Paraguay, ¿no? Y cuya ruta también está vinculada a estos grupos criminales, pero que tiene ramificaciones que llegan incluso, según varias investigaciones e informes, al propio expresidente de la República, Horacio Cartes. Otros grupos criminales también que se dedican al narcotráfico, ¿verdad? Habrán escuchado quizá en los últimos tiempos lo que es el Clan Marcet, un grupo de narcotraficantes con base en Uruguay, pero que tenía una actuación muy fuerte aquí en Paraguay, que estaría vinculado al crimen del fiscal Marcelo Pecci en Colombia, por lo menos según los datos que surgen desde Colombia, justamente podrían ser los responsables. Bueno, Paraguay de hecho se ha convertido como en un punto neurálgico del crimen organizado, del lavado de dinero, que es algo que ha estallado en los últimos años aquí.
y bueno, eso hace que la situación sea mucho más compleja, además de lo que ya hablábamos de Pedro Juan, que ya tiene una historia mucho más larga. Hay que recordar que, hablando de crímenes contra periodistas, justamente allí, hace ya 31 años, en 1991, el 26 de abril, día del periodista paraguayo, se fue asesinado Santiago Leguizamón, ¿no? Por aquellos grupos vinculados al contrabando, al narcotráfico, a la mafia de frontera, que como se conocía en aquel entonces, y que ya empezaba a estar vinculada con el poder político, de hecho, como es hasta hoy. Es muy peligroso y muy complicado, ¿no? Ese entramado de lo político, policial y criminal, ¿no? Porque acaba terminando en una política básicamente, digamos, de impunidad, ¿no? Totalmente. Para entender Paraguay hoy hay que comprender su estructura económico-social, y también eso implica hablar de un fenómeno que creció con mucha fuerza en los últimos años, que es la narcopolítica, ¿verdad? Claro. Es el narcotráfico ya no solo como financista de campañas, que lo sigue siendo, de campañas políticas y de apolíticos, sino como pol- propios narcotraficantes eh, metidos en la política, ¿no? O más que narcotraficantes, propios agentes del crimen organizado que se convierten en autoridades, en políticos. El asesino de Pablo Medina y Antonio Almada, dos colegas que fueron asesinados en 2014, el que mandó a matarlos era un intendente del Partido Colorado. Bueno, está, como decíamos, el caso del presidente Horacio Cartes, denunciado por el Departamento de Estado como significativamente corrupto por Ujú. sus vínculos con el lavado de dinero y el crimen organizado. Ahora tenemos un exdiputado ya preso, por dos exdiputados presos por vinculación con el narcotráfico. O sea, hay una situación muy evidente de simbiosis prácticamente entre los partidos políticos tradicionales vinculados a los intereses económicos de los sectores más poderosos de la población, que han decidido compartir, digamos, las élites dominantes históricamente en Paraguay han decidido compartir y ser parte, convivir con el crimen organizado, y no hay una frontera muy bien delimitada entre lo que son grupos económicos de poder, crimen organizado y política, sino que está todo junto y son todo lo mismo, ¿no? Prácticamente, por Santiago, supuesto. Estamos hablando de generalidades y van a decirnos que hay excepciones o que no son todos así, pero en general esa es, digamos, la norma. Santiago, estuve leyendo un poco lo que fue la muerte, el asesinato de Humberto Coronel, se llama el periodista, ¿no? La última víctima. Es tal cual como lo cuentan acá, que los dos policías que tenían que estar cuidando la radio no estaban en ese momento cuando pasó el sicario. Porque eso indicaría también que ya está contaminada la fuerza de seguridad, todo es una situación que va a ser muy difícil de salir, ¿no? En esas circunstancias. Sí, de todas formas, una cosa no quita la otra, de la vinculación o sí, lo inficionada que está la policía del crimen, por el propio crimen organizado, es algo que no admite discusión en Paraguay. O sea, nadie te va a decir no es real, eso es No. real. Ahora, a nosotros nos dijeron las autoridades, el comandante de la policía, el ministro del Interior, que esos dos policías ni siquiera estaban destinados en realidad a cuidar la emisora, sino que estaban destinados a cuidar un cuadrante, le llaman ellos, que son más o menos tres, cuatro manzanas, entre los cuales está, por supuesto, un objetivo claro, que es la emisora, pero ellos estaban rondando, digamos, estaban destinados a hacer ese cuidado. Es una evidente negligencia de la policía al no haber puesto protección policial a una radio que está amenazada hace muchísimos años, ¿verdad? Y que fue atacada en reiteradas ocasiones, y donde trabaja gente que está con permanente amenaza, como era el caso de Humberto y otros colegas también que trabajan allí. Pero sí, también se está investigando esto que consultaba Osvaldo. También el comandante de la policía nos informó que asuntos internos y los investigadores propiamente dicho están analizando no solamente dónde estaban, sino cómo reaccionaron, porque estaban a 40 metros del lugar y no hubo una reacción de lo que debería ser por parte de un cuerpo de élite. O sea, estos dos policías se supone son de un grupo especial de operaciones de la policía y tendrían que tener capacidad de reaccionar si están a 30, 40 metros
de alguna manera, ¿verdad? Sin embargo, no, esa reacción tampoco se dio. Casualmente no estaban, esa mañana estuvieron dentro de la radio, pues estaba lloviendo, estaban ahí instalados, luego salieron y bueno, no estaban donde debían haber estado y no reaccionaron como debían haber reaccionado. Ahora parece que, no sé, dicen que supuestamente habrían detenido a la que sería la novia o la pareja del sicario que sospechado, ¿no? Sospechoso de haber hecho esto. Sí, hasta ayer, las principales informaciones fueron la detención de esta persona, la pareja, y por supuesto, antes de eso, la identificación ya claramente por vía de fotografías de la persona que estaría sospechosa, que estaría siendo la sospechada de haber sido quien asesinó a Humberto. Mauricio Miguel Recalde Argüello. Un hombre joven que ya fue acusado de hechos de sicariato anteriores, estaría vinculado al menos a 2 o 3 crímenes similares y que debía estar en prisión. O sea, Claro. Fue detenida y condenada, pero nadie supo explicar hasta este momento por qué no estaba en prisión, ¿verdad? Esta persona, según las versiones que dio su propia pareja, ya habría salido del país, ¿no? Entonces estamos como pendientes de nuevos avances. Hoy no han dado noticias nuevas respecto al ámbito de la investigación propiamente de la causa, y nosotros tendríamos como organización el lunes una reunión con el equipo de fiscales que está investigando la causa en estos momentos. Ustedes como sindicato hicieron una manifestación también, ¿no? En repudio, pidiendo el fin de la violencia contra los periodistas, porque si no me equivoco, corregime por favor, Santi, ya son 20 solamente en lo que va en los últimos años en Pedro Juan, 20 periodistas asesinados en Pedro Juan Caballero, ¿no? No, bueno, a nivel país son 20 periodistas en total. Desde Ajá, 1991, que es cuando asesinaron a Santiago Leguizamón, hasta hoy a nivel país son 20. Ahora, lo que tenemos que destacar es que 8 de esos 20 crímenes se dieron en la zona de Amambay, el departamento donde se encuentra Pedro Juan Caballero, es decir, principalmente Pedro Juan y un par de ciudades alrededor fueron dándose estos crímenes, ¿no? Entonces, hicimos nosotros una manifestación aquí en la capital. Yo estoy en la capital, Pedro Juan queda a más de 500 kilómetros de distancia, pero es una zona donde tenemos presencia a través de los colegas, una filial del sindicato que está vigente, está presente siempre. Nosotros hemos organizado aquí la manifestación y todavía permanecemos en la capital porque estamos justamente en estas reuniones permanentes con las autoridades que tienen algunos objetivos que podríamos ir mencionando. Uno de ellos y la acción que hicimos fue para acercarnos y para reclamar ante el Ministerio del Interior, responsable, digamos, político de la policía, y ante la propia policía, por el hecho, por la falta de protección, porque estos colegas estaban siendo amenazados. Todos sabíamos que esto iba a pasar y sin embargo el Estado no ha hecho absolutamente nada para evitar que esto pase, ¿verdad? Entonces estuvimos con estas acciones reclamando el fin de la violencia, el fin de la impunidad también, porque decimos siempre, la impunidad en los crímenes contra periodistas es una invitación al crimen organizado a que siga matando, porque cuando uno mata y queda impune, pues es decirle, sigan que no pasa nada, ¿verdad? Entonces, un poco estamos con estas acciones, también con las medidas de protección a colegas que tienen amenazas explícitas, que decirles que en Pedro Juan todos los compañeros están en riesgo. De hecho, toda la ciudadanía, por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, puede encontrarse con una bala de algunos de estos grupos criminales, pero particularmente los colegas están muy expuestos tanto en las coberturas como también aquellos que realizan algún tipo de denuncias, están expuestos a esta situación. Teníamos 2 compañeros con amenazas explícitas. Uno de ellos había recibido amenazas junto a Humberto en una misma nota, digamos, se amenazaba a los 2. Otra había recibido un sobre con una bala en la sede de la radio de la cual es administradora, digamos. Entonces, nuestro objetivo también con las acciones aquí, con las reuniones, fue garantizar una protección adecuada para estos colegas que la veníamos insistiendo antes del crimen, pero nunca se había concretado por esta falta de voluntad, de interés del Estado de garantizar la vida
de los periodistas y por ende proteger la libertad de expresión y el derecho a la información. Santiago, te quería hacer una pregunta en función de que vos sos el secretario general del Sindicato de Periodistas y quería saber si tu tarea la podés hacer de manera, porque siempre, el que representa al periodista siempre sufre todo este tipo de atropellos, a veces con más rigurosidad que con los demás periodistas. Vos la podés hacer tranquilamente en Paraguay, no tenés problema en desarrollar tu tarea de secretario general. Sí, bueno, hay que comprender que la tarea del periodismo en sí en Paraguay tiene dos realidades muy distintas. Una es la que vivimos aquí en Asunción, quienes desarrollamos la labor periodística aquí, dentro de un marco de cierta protección que tiene otros inconvenientes, la concentración de medios, una suerte de censura impuesta por los grandes grupos de control mediático, que uno intenta evadirla siempre. O sea, la mayoría de quienes estamos en la organización sindical sabemos que hay cosas que no vamos a poder decirlas en los grandes medios, que tenemos que buscar otros canales alternativos donde expresarnos, etcétera. También sabemos que esto nos va a valer a quienes están en grupos mediáticos, probablemente no tener espacios, ¿no? O sea, estar pero sin que, como decimos nosotros, en un freezer, ¿verdad? Le dicen los compañeros, no estar ahí, pero es como no estar. Bueno, son realidades diferentes. También, obviamente, hay una falta de protección a la libertad sindical en Paraguay. Eso existe, es claro. En sí, el sindicato de periodistas es quizá uno de los pocos sindicatos gremiales que existe en Paraguay. Aquí está más basado en sindicatos por empresa y que tampoco, que de facto casi están proscriptos. Las medidas de huelga y similares están también en la práctica casi proscriptas por un Ministerio del Trabajo que actúa más como una oficina de recursos humanos de las patronales que como un ministerio encargado de, digamos, sopesar las relaciones entre capital y trabajo, ¿verdad? Pero en lo que hace a la labor periodística, acá en Asunción estamos, digamos, de cierta manera protegidos porque funcionan todas las instituciones aquí, hay un nivel de protección y de visibilidad principalmente mucho mayor, ¿no? Ahora, la realidad que se vive en el interior del país, y hablamos del interior aquí a 50 kilómetros nada más o poco más de la capital, y ni qué decir las poblaciones y las ciudades, así sean grandes ciudades, pero que están alejadas de la capital, es totalmente diferente. Allí el periodismo se ejerce en condiciones de extrema precariedad. O sea, los colegas que trabajan en periodismo no tienen un salario, sino que tienen que construirse el salario a partir de conseguir sus propios espacios, sus propios auspicios. Ahí hablamos de que no hay acceso a la seguridad social, por ejemplo, para los periodistas. Hablamos de una exposición, la estructura económica en sí de Paraguay, que es prácticamente una distribución feudal de la tierra y del poder, hace que en un departamento, que nosotros le llamamos departamentos, creo que en Argentina son provincias y en Brasil estados, ¿no? Nosotros le decimos departamento. Un departamento se lo dividen entre dos familias grandes que son dueñas de todo el poder económico, de la tierra y de la política también. Y cuando uno entra a cuestionar a alguno de los bandos, digamos, corre riesgo su vida porque uno sale de terminar su labor y se encuentra con quien estaba criticando, ¿verdad? Y pasa lo mismo porque estos grandes señores de cada departamento, de cada pueblo, lo que hacen es tratar de comprarse una radio o instalarse un medio, y los colegas que trabajan en esos lugares quedan como carne de cañón de estos sectores, quedan muy expuestos, y en algunos lugares, digamos, estas fricciones que quizás que son normales incluso en el debate, en la disputa política, se dirimen a balazos, ¿verdad? O por vía de la violencia, como es el caso de Pedro Juan Caballero, donde claramente las disputas entre grupos de poder y facciones tiene en línea de fuego, digamos, a los periodistas y tiran a matar, ¿no? E imponen la censura por vía de la violencia. Te quería hacer una pregunta y también desviándote un poquito, ¿no? Ahora la embajada norteamericana repudió este asesinato de este periodista, ¿no? Estamos hablando de Coronel, que ya había, como bien dijiste, había recibido amenazas, inclusive, si no me equivoco, estaban en portugués, ¿no? Entonces la embajada sale a repudiar esto, la embajada norteamericana.
pero creo que estamos viendo la embajada norteamericana muy actuante en América Latina y también muy actuante en Paraguay, ¿no? Lo veíamos en marzo, en marzo, cuando fueron supuestamente para tratar de ayudar con el dragado del río Paraguay y la cuestión sustentable. Y ahora también hemos visto al subsecretario de Estado, ¿no? O a Mark Wells, una visita inesperadísima que comentamos en el programa anterior nosotros, ¿no? Casi veo como que pasando por encima cuestiones de soberanía. ¿Qué te parece de este interés, que siempre lo hubo, ¿no? Pero de esta actuación más explícita diplomáticamente de los americanos en Paraguay? No sorprende, Paraguay es quizá con Colombia hasta hace poco los principales cabezas de playa, digamos, de casi colonial, con un comportamiento casi colonial de Norteamérica en la región, ¿verdad? Ha sido, de hecho, históricamente, quizá el corazón, digamos, de esa política imperial, prácticamente de patio trasero, como se dice mucho, y que eso no es sorprendente, pero sí es quizá revelador las posiciones que van tomando, como ellos mismos, aquí en Paraguay siempre lo decimos, prácticamente nada se hace sin la bendición, entre comillas, de la embajada americana, en gran nivel también la embajada de Brasil, porque tenemos una relación de mucha dependencia con el Brasil, y también bueno, y de la iglesia, ¿verdad? Pero principalmente del gobierno norteamericano siempre se ha sido muy dependiente, y quien ha tutelado el desarrollo de la democracia paraguaya o sea, fueron ellos mismos quienes sostuvieron la dictadura, ellos mismos quienes sostuvieron al gobierno que derrocó a la dictadura y que era un gobierno vinculado al narcotráfico, claramente, ¿verdad? Todo el país lo sabía. Sin embargo, ellos lo sostuvieron y blanquearon al general Rodríguez, sostuvieron todo el proceso posterior, las políticas, ¿verdad? Hoy hay aparentemente, todavía está por verse una suerte de ruptura, pues todo este proceso que contaba, de la dictadura, la llegada de la democracia, la posdemocracia, con excepción de 4 años de gobierno de Fernando Lugo, el golpe de Estado contra Fernando Lugo, todo eso se hizo con anuencia de la Embajada Americana y con la acción aquí en Paraguay, digamos, del Partido Colorado. El Partido Colorado es el partido hegemónico, el partido de gobierno desde prácticamente 70 años. Entonces, ahora aparentemente hay una fricción muy fuerte al interior de ese partido. Hay 2 bloques, uno el bloque encabezado por el expresidente Horacio Cartes, el otro el bloque encabezado por el actual presidente Mario Abdo Benítez. En ambos sectores han recibido los golpes de la embajada norteamericana declarando significativamente corruptos a Horacio Cartes y a Hugo Velázquez, que es el actual vicepresidente de Paraguay. Entonces pareciera ser que lo nuevo en esta permanente violación de la soberanía o permanente dependencia que tenemos, ¿verdad? Es que habría le soltaron la mano al Partido Colorado, ¿verdad? Pareciera ser lo nuevo, lo novedoso, porque todo lo otro, o sea, la inmiscuencia en asuntos internos de Paraguay por parte de la Embajada de Estados Unidos es algo que no llama la atención porque ha sucedido siempre, que de hecho no genera reacción de por sí en los ciudadanos, en la gente, en los medios de comunicación. Como anécdota, cuando anunciaban la conferencia de prensa estas donde declara el embajador, lee la declaración del Departamento de Estado declarando significativamente corruptos a estos 2 referentes de la política de la ANR, los medios se preparaban como si fuese un anuncio el policía del mundo, ¿verdad? Era el anuncio de lo que para los católicos sería el Papa, ¿verdad? Venía, esto es así. Y bueno, así es presentado, ¿verdad? Y nos llama la atención porque ha ocurrido siempre así, ¿verdad? Es como algo asumido de por sí. Lo que sí es novedoso, es que hayan soltado de alguna manera a su principal operador interno, que es el Partido Colorado. Y eso me lleva a una pregunta casi que obligada, abusando ya de tu tiempo, te agradecemos mucho, Santiago, que es, ¿qué ha pasado con el Frente Guazú? Que ahora parece que está con problemas internos después del problema de salud de Lugo, ¿no? ¿Qué ocurre, claro, Santiago?
Sí, hay que señalar que clara y evidentemente Fernando Lugo asume o tiene el liderazgo más importante dentro del Frente Guazú, que es el bloque principal del progresismo de la izquierda en Paraguay, que se ha potenciado, digamos, con nuevas alianzas en lo que se llama el Frente Guazú Ñemonguetá, ¿verdad? Que ha sumado otras fuerzas que no estaban, ¿verdad? Ujú. Pero la cabeza siempre es, hasta hoy día, y ha sido Fernando Lugo. Su ausencia, por supuesto, genera una suerte de dispersión de las fuerzas o de, bueno, la capacidad que ha tenido Lugo es la de aglutinar a una izquierda que ha sido siempre muy dispersa, ¿verdad? Y a sectores progresistas y democráticos que han sido siempre como muy dispersos. Y cuando él no está, como que eso se dispersa. Entonces, hay una situación que es que la jugada de la embajada norteamericana justamente ha sido aparentemente apostar a que todas las candidaturas con chances de alcanzar la presidencia en 2023 sean o tengan un perfil de derecha, conservadora, o de por lo menos sostener el mismo modelo económico y dejen de lado al progresismo. Entonces, en la concertación, que es donde se aglutinan el bloque de oposición, está encabezado por el partido de derecha, el Partido Liberal, que es el otro gran partido de derecha, que sería una copia del Partido Colorado, pero desde la oposición históricamente. Y allí se aglutinan otros partidos más pequeños y también estaba, digamos, estaban todos los partidos del Frente Guazú, ¿verdad? El que va a ser candidato allí, hay una interna, pero el que que va a llevar la chapa de candidatura de esa concertación es Efraín Alegre, que ya fue candidato 2 veces anteriormente. Él eligió a su vicepresidenta, una ex ministra de Horacio Cartes, también de un perfil conservador, económicamente más vinculado a los sectores económicos de poder, etcétera, ¿verdad? No dispuesta a hacer un cambio en el modelo, por decirlo de alguna manera. Eso generó que varios sectores del Frente Guazú dijeran, bueno, nosotros no nos vemos representados por esta chapa, vamos a buscar otras alternativas donde sí podamos tener presencia en una chapa presidencial. Y allí surgió la posibilidad de alianza con un exministro de Mario Aldo Benítez, exministro también de otros gobiernos, un histórico militante político, siempre en la oposición, pero también, por decirlo de alguna manera, un funcionario de mucha trayectoria de varios gobiernos, ¿verdad? Una persona, Euclides Acevedo, quienes lo busquen van a ver que tiene una trayectoria política muy dilatada, muy larga, ha intervenido mucho también desde los medios, ¿no? Un político de carrera, ¿verdad? Un político de carrera que se está lanzando desde la oposición, que tiene una propuesta bastante atractiva, ¿verdad? Más aún, porque ha sumado ahora a ese bloque del Frente Guazú que salió, digamos, de la concertación, se ha unido con Euclides Acevedo, y bueno, ahí se da una suerte de chance de construir un proyecto no de izquierda, ¿verdad? Pero sí quizá con cierta predominancia de lo popular, ¿no? En lo que llaman, creo que en Argentina, el movimiento nacional y popular, ¿verdad? Podría ser algo similar a eso si llega a cuajar bien, si llega a generarse una simbiosis importante, ¿no? Entonces, está por verse. Lo que sí todos coincidieron es que probablemente después de diciembre, que son las elecciones internas, digamos las primarias, podría darse también un acuerdo de toda la oposición y decir, bueno, ¿cuál es la chapa mejor posicionada? Y allá por enero, febrero, decir, vamos a hacer todos uso del voto útil, un acuerdo político grande y votamos todo por la chapa que esté mejor posicionada. Así que poco esa es. Ahora el Frente Guazú y el Ñemonguetá mantiene su unidad en las listas al Senado, que ha sido siempre su fuerza, ¿verdad? Que ha sido siempre la fuerza de este bloque y que ha permitido que hoy sea una de las bancadas más importantes y que ha permitido que ese acumulado histórico del movimiento popular tenga voz por primera vez en los últimos 8 años en el Congreso, en un Congreso que siempre fue más prácticamente totalmente dominado por la derecha. Santiago, vos habías hablado al principio que había como conexión entre el homicidio del fiscal en Colombia con respecto a lo que le pasó al periodista Humberto que mataron. ¿Hay alguna novedad sobre ese homicidio, del fiscal, o quedó en la nada? No se sabe nada qué pasó con eso.
No hay una conexión directa entre los casos. Lo que sí hay es una conexión estructural. O sea, acá hay Sí, tenés razón, por el tema de la droga, diríamos, o del tráfico y todas estas cosas, ¿no? El crimen organizado en general campea en Paraguay, ¿verdad? Y se ha dado luz verde a que la política, la economía y el crimen, el crimen organizado, la acumulación fraudulenta en general de recursos económicos convivan libremente en el territorio y en las instituciones, ¿verdad? Entonces, eso sí existe y es evidente. Ahora, una conexión directa entre ambos crímenes no hay, o no habría al menos, ¿verdad? Y el caso del fiscal en Colombia ha quedado aclarado. Petro tuiteó hace un par de semanas, creo que el día después de su elección, de su asunción al cargo, incluso, que todo apunta a que está vinculado al clan Marcet, que, como decía, es casi un clan del Mercosur, ¿verdad? Está en Uruguay, Paraguay, creo que también tenía ramificaciones en otros países aquí de la zona, pero acá en Paraguay, desde donde se dice habría partido la orden, etcétera, no hubo mayores novedades, como es habitual también, ¿verdad? Un ministerio público muy cuestionado en ese sentido y que normalmente permite la impunidad de estos sectores. Santiago Ortiz, muchísimas gracias por tu tiempo, invalorable tu contribución. Ya sos un amigo aquí de Café Mercosur, esperamos tenerte de nuevo. Te mandamos un abrazo, ha sido un gustazo poder conversar contigo. No, muchísimas gracias a ustedes, Ramiro y Osvaldo, un gusto estar en contacto y un abrazo grande a toda la audiencia. Muchísimas gracias y saludos. Te escuchamos una canción y seguimos, Osvaldo. Gracias, Santiago. Muchas gracias. Esa juntada y en la esquina me da miedo. No se asuste usted, señora, somos vagos pero bueno. Bajen el radio esa juntada y en la esquina me da miedo. No se asuste usted, señora, somos vagos pero bueno. Parece denuncia y justicia, parece que está en aerosol. La gente del este, ya tienes un buen ladrón. Venga a conocer donde se agite el avispero. Borrachos, mamarrachos, caravana, parrandero. Esta señora somos vagos pero bueno. Parece denuncia y justicia, parece pintada en aerosol. La gente del este, ya que eres un buen ladrón. Estás escuchando Café Mercosur. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica. ¿Qué
panorama el de Paraguay. Sí, un panorama complicado el de Paraguay, Osvaldo, tenés toda la razón. Menos mal que tuvimos a una persona que pudo aclararnos un poco las cosas, ¿no? Y vos te habías metido con un tema interesante, Osvaldo. Vos habías empezado a hablar un poco de Cristina, ¿no? De esta locura, de este nado sincronizado que le dicen de los medios de comunicación, que ahora están cuestionando la posibilidad de que haya sido un atentado. Algunos ninguneando, otros diciendo de que fue un simulacro. Qué terrible todo esto, ¿no, Osvaldo? Sí, y que casi se está silenciando el atentado por los últimos años. Cualquier noticia les vino bien, inclusive la muerte de la reina inglesa sirvió para dedicar a ese tema y obviar casi totalmente lo que estaba pasando con esta investigación que sigue adelante y ya te digo que está ampliando a más gente, ¿no? O sea, más gente involucrada, diríamos, que no fuera un loquito suelto como parecía que era el origen. A mí me llama mucho la atención, ¿no? El descuido que se tuvo con el celular que tenía que intentó el asesinato, ¿no? Que lo llevaron de un lugar a otro, lo llevaron del juzgado a la policía aeroportuaria, porque supuestamente tenía un software más moderno para poder hacer el peritaje, para poder abrir, ver los datos, porque él no había querido dar la seña. Y en el medio del camino, el secretario del juzgado, que iba custodiando el celular en un sobre, que no, se va, y llega después el celular reseteado de fábrica, con el sobre abierto. Cuando la policía aeroportuaria ve eso, dice, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Le abre un acta y bueno, y parece que esos datos podrían haberse perdido. Pero como dicen algunas otras personas que saben, estoy citando a Garbars, que es perito, que es un ingeniero perito en materia de telecomunicaciones, lo más importante no está en el celular, sino en las empresas de telecomunicaciones, que son los otros datos de geolocalización y todo eso, ¿no? Bueno. Sí, es cierto, hubo desprolijidades que son en un caso tan importante parecerían medias extrañas, ¿no? Por lo menos, que se den sí, como lo del celular que vos dijiste, que iba abierto en una bolsa que tenía que haber estado cerrada y abierta, que iba prendido, tenía que haber ido apagado, porque permite el ingreso de terceros en el celular. Hay un montón de datos que son extrañan un poco en un hecho tan importante, en una investigación tan importante. Y que la Policía Federal le terminaron sacando a la Policía Federal la función, ¿no? Y se la pasaron a la Policía Aeroportuaria. No solo aparentemente por tener maquinaria más moderna, lo cual parece que es así, sino porque le tendrían más confianza. Y pasando a este tema del lawfare contra Cristina Kirchner, ¿no? Contra la causa del lawfare, estuvimos 9 días escuchándolos a los fiscales Mola y Luciani diciendo barbaridades, inventando cosas por todos los medios de comunicación hegemónicos, prácticamente en cadena nacional, ¿no, Osvaldo? Todo el tiempo. Y ahora que vienen los alegatos de la defensa, no aparece absolutamente nada. El primer alegato de la defensa destruyó las acusaciones de una forma muy contundente, ¿no, Osvaldo? Sí, los que se enteraron, porque no lo pasó nadie, Ramiro, como bien lo dijiste, o sea, los alegatos fueron muy importantes y devastaron, o sea, en realidad atacaron lo que era lógico, ¿no? Lo que dijimos siempre, Ramiro, la falta de pruebas que tenían, en realidad se dedicó a descubrir que no tenían pruebas suficientes para acreditar lo que querían. Pero bueno, sí, no hay silencio de radio, el tema está totalmente... digo de radio, de televisión, de radio, de cable, de todo, no se ven los alegatos, ¿no? En parte se podría decir justificado que está el tema del intento de magnicidio, pero no, parecería que también ya había una intención de hacer eso. E inclusive el Mariano Fraguero Frías, el abogado del ex titular de vialidad de la provincia de Santa Cruz, estamos hablando del imputado Héctor Jesús Garro, apuntó cosas que son fantásticas. Le han puesto una pena a este hombre por delitos en un periodo en el cual él no estaba como funcionario público. Esto es absurdo. Por un hecho que también ya había sido juzgado en la propia provincia, que es un delito normal, no es un delito federal. No sé por qué ahora está siendo juzgado en los tribunales federales de Buenos Aires. Le dijeron, ustedes están rompiendo el sistema de competencia establecido en la Constitución Nacional.
sea, cosas así que son básicas. Y a esas cosas básicas, tenemos que recordar al profesor de la Facultad de Derecho, que fue decano en nuestra época, ¿te acordás, Osvaldo? El doctor Herbeta, que hoy es miembro del Superior Tribunal de Justicia de Santa Fe, donde, bueno, él también, bueno, no ha dicho nada nuevo, de hecho lo que hemos dicho siempre nosotros, Osvaldo, lo que pasa es que él lo dice desde un lugar institucional un poquito más importante, ¿no? Ya lo hemos dicho, sí, realmente, no hay nada, y también, y te digo, apenas tuvo esa actitud de decir eso, ya fue atacado por los medios, por Clarín y por La Nación, ya le empezaron a encontrar cosas a Herbeta, un hombre que de lo técnico podríamos decir que es impecable, ¿no? Sí. Profesor en la Universidad Nacional de Rosario, titular de Derecho Penal y aparte reconocido internacionalmente, ¿no? Sí, así es. Osvaldo, te propongo que escuchemos otra canción y después seguimos hablando un poquito de Colombia y de otros países. ¿Qué te parece? Dale, vamos. Só porque eu cheguei na calada da noite, meu preto berrou no meu ouvido o dia inteiro. Desequilibrado, rasgou meu dinheiro, queimou minha roupa, o louco, quebrou meu pandeiro. Parecia mordido de raiva, ele ainda me xingava de maloqueira, gritando jurava que ainda me matava se eu não deixasse de ser pagodeira. Parecia mordido de raiva, ele ainda me xingava de maloqueira, gritando jurava que ainda me matava se eu não deixasse de ser pagodeira. Me diz o que faço, se samba na vida é o que eu sei fazer. Sem o batuque eu não posso viver, nem longe desse amor. Não dá pra ficar nessa de cima do muro. Ele quer que eu pense um pouco mais no futuro e seja menos sonhadora. Só porque eu cheguei na calada da noite, meu preto pegou no meu ouvido o dia inteiro. Desequilibrado, rasgou meu dinheiro, queimou minha roupa, o louco quebrou meu pandeiro. Parecia mordido de raiva, ele ainda me xingava de maloqueira, gritando jurava que ainda me matava se eu não deixasse de ser pagodeira. Parecia mordido de raiva, ele ainda me xingava de maloqueira, gritando jurava que ainda me matava se eu não deixasse de ser pagodeira. Me diz o que faço, se samba da vida é o que eu sei fazer. Sem o batuque eu não posso viver, nem longe desse amor. Não dá pra ficar nessa de cima do muro. Ele quer que eu pense um pouco mais no futuro e seja menos sonhadora. Só porque eu cheguei na calada da noite, meu preto berrou no meu ouvido o dia inteiro. Ah, preto, cê sabe, sem o batuque eu não posso viver. Estás escuchando Café Mercosur. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica. Ya que estás en Rosario, contanos qué ha pasado con el puerto que lo estaba llevando adelante Vicentín, que han encontrado droga, qué ha pasado y qué droga. No, sí, una. Encontraron junto con el maní, se le había mezclado un poco de cocaína, parece. No sé qué tipo de maní estaban exportando, con destino a Holanda y a Brasil, me parece que era, ¿no? Sí. Y llevaron, y se encontró un cargamento muy importante y que extrañamente las cámaras cuando estuvieron cargando ese maní no estaban funcionando. Qué cosa, ¿no, Osvaldo? Estas cámaras parecen cámaras inteligentes. Sí, siempre algún problema puede haber. Así es. Bueno, vamos a pasar entonces a otra noticia también muy interesante que tiene que ver también con Gustavo Petro. Ya nos vamos a poner a hablar un poquito de Latinoamérica y que
En la reunión de la comunidad andina pidió que se incluyeran nada más ni nada menos que a Chile, nuevamente, y a Argentina también. Eso ha caído muy, pero muy bien, ¿no te parece, Osvaldo? Porque ayuda a crear más vínculos, más lazos entre los países sudamericanos, ¿no? Y a Venezuela también, perdón. Realmente que Petro parecería que está aprovechando este tiempo para recrear una situación en Colombia impensada, ¿no? Primero pedir que Venezuela forme parte de la Comunidad Andina de Naciones, que parecía que rompía un poco la tradición que tenía Colombia con respecto a Venezuela, tomándolo como un rival y no como un amigo, y pedir que Argentina y Chile, que ya forman parte, no son miembros, son asociados, que puedan ser miembros. Para Argentina es muy importante, sí. y realmente está demostrando Petro que decidió tomar un montón de decisiones que en un gobierno colombiano parecían difíciles de creer, ¿no? Sí. Y bueno, y justamente lo que vamos a comentar específicamente en la semana próxima es justamente el Comando Sur nuevamente en Colombia para ayudar a la ecología, ¿no? En una operación llamada Artemisa, que es para evitar la deforestación, con lo cual, bueno, lo vamos a comentar la semana que viene, ¿no? Pero qué raro, qué interesante que en esa parte, digamos, de donde se intenta proteger, ahí nosotros tenemos oro, que es exactamente lo que está siendo extraído ilegalmente durante todo ese tiempo, lo mismo que ocurre acá en Brasil. Y eso no son datos menores, Osvaldo, porque sabemos muy bien el contrabando de oro. Ahí estamos viendo una imagen nosotros de cómo están volando, rompiendo, destruyendo, ¿no? Las excavadoras, las retroexcavadoras, que son maquinarias pesadas, cuando uno piensa en oro, no son los buscadores de oro de California que iban con un platito a zarandear ahí en el río. Una zaranda a ver si encontraban la pepita de oro, ¿no? Si no, eso ya quedó bastante lejos, me parece, en los sistemas actuales. Ya ese sistema me parece que no es muy económico, ¿no? Parecería. No, parecería que no, ¿no? Parecería que no. Y lamentablemente tenemos que decir también que hay problemas también en Haití, Osvaldo, como para ir cerrando este panorama latinoamericano, con grandes protestas de la gente, porque desde el asesinato del anterior presidente la situación cada vez se empeora mucho más. Hay problemas con el combustible, hay problemas con los alimentos, hay jornadas de manifestaciones populares que son violentamente reprimidas, ¿no, Osvaldo? Y es muy triste, no ocurre únicamente en Haití, ocurre en muchos lados, ¿no, Osvaldo? El mundo está pasando por problemas muy grandes, estamos viendo manifestaciones en Europa, en muchos países de Europa, por los mismos problemas, ¿no? La inflación y principalmente el aumento de los combustibles. También hemos visto en países como Myanmar, también en muchos lugares estamos viendo este tipo de cosas, pero nos duele mucho por Haití, porque es un país latinoamericano, y porque un país tan sufrido, ¿no, Osvaldo? Un país que fue el primero que se independizó por parte de América Latina y parecería que se lo quieren hacer pagar siempre, ¿no? No solo se ha independizado, sino que, como hablamos, fue el primer gobierno de afrodescendientes. Y que le pase todas estas cosas, que sufra toda esta situación, no orgullece a nadie. Aguas que van, quieren volver, río arriba del canto prendido de Eugen y Eugen. Bueno, nos quedó Brasil, y este 7 de septiembre que se conmemoraban los 200 años de la independencia de Brasil, que mandaron a traer el corazón de Pedro I de la ciudad portuguesa de Porto, y que después desapareció. Primero lo recibieron como si fuera una persona viva, un presidente, ¿viste? Con pompas presidenciales y con todo lo demás, como si fuese un mandatario, ¿no? Y sí. Después desapareció de las manifestaciones en el acto del día 7 de septiembre, en los actos del día 7 de septiembre, porque hubo dos, uno en Río de Janeiro y otro en Brasil. El de Brasil fue multitudinario a favor de Bolsonaro, donde la gente fue a expresar su apoyo. Supuestamente esperaban muchos sectores que hubiera tumultos, que hubiera una especie como de alguna cosa parecida con lo que fue la irrupción de los trumpistas en el Capitolio, ¿viste, Osvaldo? Alguna cosa por el estilo, algo que rompiera el orden constitucional o que por lo menos
hiciese algún tipo de lío tan grande que llamaran lo que se llama la ley del orden, ¿no? O sea, una especie de semi-estado de sitio, pero no ocurrió absolutamente nada, pasó sin pena ni gloria, actos nada más, hay delitos que o Bolsonaro pudo haber incurrido, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, lo que se llama el desvío de la finalidad, cuando un acto administrativo tiene una finalidad y se usa con otra, acá era para conmemorar el 7 de septiembre, que es un acto de todos los brasileños y se convirtió en un acto político partidario de campaña, e inclusive con algunos aspectos, viste, como que son bisoños, viste, Osvaldo, son terriblemente, él gritando, llamando a que la gente gritase con él, que él era imbrochável, ¿no? Que él era así, ¿cómo te lo puedo traducir? Como que él nunca había fallado en la intimidad, ¿viste? Y dándole un beso a la esposa y cantando eso, ¿viste? Aparte con dinero público, a usar el aparato del Estado para hacer esos dos actos para hacer un acto de campaña. O sea pero no pasó a mayores, Osvaldo. Ramiro, te quería preguntar un hecho que acá tuvo difusión, ¿no? O sea, consecuencia del odio que desata a veces con su discurso Bolsonaro y terminó un homicidio de un votante del Partido de los Trabajadores que llevó adelante un seguidor de Bolsonaro, ¿no? Por lo menos que acá dice que terminó con un machetazo, lo terminó matando, ¿no? A otro hecho de violencia más, Osvaldo, una discusión, dos compañeros de trabajo, una discusión política donde otro termina con cuchilladas, creo que llegan a 20 y todavía como si fuera poco como dijiste vos, con hachazos. Terrible, Osvaldo. El clima de política que se vive aquí es una cosa realmente muy, pero muy triste, que se suma, ¿te acordás a lo que habíamos visto en Foz de Iguazú anteriormente? O sea, el hijo de Bolsonaro convocando a todas las personas que tuvieran armas legalizadas a manifestarse el 7 de septiembre. Por eso que estaba esta preocupación de que realmente fuera un hecho violento y de las armas, que afortunadamente no ocurrió. Pero bueno, el tema acá de Brasil, estamos a 22 días de las elecciones, va a estar muy, pero muy candente en todo este tiempo, el clima está caldeado. Y las últimas palabras, Osvaldo, para aprovechar los últimos minutitos, tenemos que referirnos a lo que ocurrió en Chile, ¿no? Lamentablemente. Sí. 62% de rechazo a la nueva constitución, muchos motivos, hay gente que por ahí habla de 1 o 2 motivos, pero en realidad son más, es muy difícil encontrar una sola causa. ¿Cómo se vivió eso en Argentina? No, dividido, muchos, inclusive un expresidente salió a decir que, bueno, el pueblo evitó que le impusieran una constitución, siendo que la constitución anterior, habla de desconocimiento de la historia, ¿no? Había sido impuesta por Pinochet, pero parece que era más válida esa que esta que pasó por un montón de controles democráticos, ya que fue votada la posibilidad, la gente que se reunió y todo, ¿no? Pero bueno, y otra gente que presentaba lo que vos estás diciendo, ¿no? Mucha gente diciendo qué pena que no se pudo tener una constitución realmente democrática que se votara por la gente y no una constitución como impuesta por Pinochet. Tema complicado, Osvaldo. Si querés, yo te propongo que lo escuchemos 2 minutitos a un analista al cual lo tuvimos en Batuque en la Cocina, pudimos conversar con él el día miércoles, que es Pedro Brieger. Pedro Brieger, que realmente él estuvo en Chile. Estuvo en Chile, sí, estuvo, salí acá en Argentina desde Chile mientras se producía todo un par de días antes y hasta. Y este es un análisis que él hace para su portal, ¿no? Para mí el mejor portal de noticias latinoamericana, que se llama nodal.am. Escuchémoslo, Osvaldo. El aplastante triunfo del rechazo a la nueva Constitución en Chile parece marcar un cambio político importante en un proceso que comenzó en octubre de 2019. Se puede decir que la derecha ha logrado una victoria fundamental en un ciclo de derrotas. Se siente envalentonada. De hecho, acorraló al gobierno del presidente Gabriel Boric
e incluso le impuso cambios a su gabinete. Obviamente no de manera directa, pero el presidente Boric siente que esto ha sido una derrota de su gobierno. De todas maneras, el ciclo que se abrió en octubre de 2019 no se ha cerrado. Por eso se puede decir que es una victoria de la derecha en un ciclo de derrotas. La protesta social de octubre de 2019 asombró no solamente al gobierno de Sebastián Piñera, sino a todo el mundo político, económico y social en Chile. Nadie esperaba que miles y miles de personas salieran a las calles a protestar y señalaran que no era solamente los 30 pesos del aumento del metro, sino que eran los 30 años del modelo. Y esto fue un golpe para la derecha chilena y para los partidos que conformaban lo que se llamaba la concertación, principalmente el Partido Socialista y la Democracia Cristiana. No querían un cambio constitucional y, sin embargo, la masividad de la protesta les impuso la creación de una convención constitucional para redactar una nueva constitución. No querían eliminar la constitución elaborada en 1980. La derecha, porque en gran medida se sentía identificada y porque un sector de ella es heredera de aquella constitución elaborada en la época de Pinochet. Y los sectores de la concertación, porque no querían tocar el modelo también heredado en gran medida de la época de Pinochet, aunque la constitución obviamente había sufrido algunos cambios. La protesta impuso una convención constitucional. La protesta impuso la redacción de una nueva constitución y por abrumadora mayoría la población le dijo hay que redactar una nueva constitución. Ahora lo que se rechazó es ese texto, pero en un ciclo que se abrió en octubre de 2019 y que no se ha cerrado, por más que la derecha crea que ahora, envalentonada por este resultado, le puede imponer condiciones al presidente Gabriel Boric. Es posible que este se sienta acorralado y que sienta que esta derrota es propia. Sin embargo, Boric en su momento no fue un emergente directo de la protesta de octubre de 2019. De hecho, se puede decir que su acceso a la presidencia fue de manera indirecta, porque él no estuvo a la cabeza del movimiento de octubre de 2019, a pesar de haber sido un dirigente estudiantil importante en las protestas estudiantiles de 2011. Acá hay un ciclo incierto de protesta, de rechazo de un modelo económico en octubre de 2019, de rechazo a la clase política e incluso ahora se podría decir también de rechazo a aquellas élites que se concentraron para redactar la nueva constitución o de Gabriel Boric. Hay una sensación de rechazo muy fuerte en Chile y hay que preguntarse si efectivamente este ciclo se cierra con el rechazo a la nueva constitución, aunque gran parte de la derecha reconoce que hay que elaborar una nueva. La pregunta es cómo se elaborará esta nueva constitución. Pero si decimos que en octubre de 2019 se abrió un ciclo de rechazo a un modelo económico y social y a la constitución heredada, la derecha necesitará mucho más para cerrar este ciclo, que tampoco Boric lo puede cerrar, porque la expectativa en su gobierno todavía existe. La pregunta es qué rumbo tomará el gobierno y si podrá congeniar con aquellos reclamos de octubre de 2019 y con los reclamos de hoy en día que lo tienen a él también como un blanco de oposición. Por eso la pregunta es, ¿qué pasará de ahora en más? Y por ahora no hay respuesta porque Chile sorprende. Sorprendió en octubre de 2019 y sorprendió con este abrumador rechazo a un texto mucho más progresista de lo que tal vez es hoy la sociedad chilena. Bueno, Osvaldo, escuchábamos a Pedro Brieger en el portal nodal.am, cuya lectura recomendamos. Y creo que podemos llegar al final, ¿no, Osvaldo? Sí, y ahora sí puedo saludar a Juan Alzari de Rosario. Y yo voy a aprovechar para saludar a Vinicius Couto, también acá de Brasil, a Cristian Sales, a recomendar el programa Conexión Yaperí, que hemos tenido una charla junto con un compañero colombiano, Leo, hablando de Latinoamérica. Lo pueden encontrar en YouTube, lo pueden buscar como Conexión Yaperí, con XAO, Yaperí, Japerí, perdón, con J, o como Capilaridades. Si buscan el canal Capilaridades lo van a encontrar. Le damos un abrazo muy grande a nuestro compañero Sergio Rossi y la revista de Puño y Letra, y también a Alberto Ciacia, que nos ha dejado un abrazo aquí en las redes sociales, y a Fernando Valderaki de La Verdad de la Milanesa, que también nos ha dejado
otro saludo muy grande, y a la gente de la radio de la FM Impacto, ¿no, Osvaldo? Villa Bonador Galvez, que nos transmite los domingos a las 19 horas. Bueno, Osvaldo, hasta la próxima, un abrazo entonces. Hasta la próxima, Ramiro, otro para vos y a todos.